Buenas tardes. Muchísimas gracias. Me parece que me pasa lo que a Kika. Estoy entre emocionada, contenta, feliz de estar con vosotras. Como os comentaba Marina hace un momento, es fantástico poder estar en Canarias. Siempre nos gusta venir. Esto me imagino que forma parte del sueño del buen tiempo, aunque bueno, vamos ahí tirando. Bien, yo quiero agradecer al Instituto de la Mujer que haya sido capaz en estos momentos donde el dolor, la angustia nos tienen medio atrapadas, con una escena como esta, de esperanza, de amanecer, con un título en el cual está la coeducación como un proyecto de vida. Está el ecofeminismo, que es lo único que nos va a salvar realmente en el equilibrio que hablaba Marina, y tener muy claro que contra las violencias no hay más que decir no, y hay que enseñar a decir no a ellos y a las niñas, a los niños y a las niñas. Es decir, gracias por haber aunado en un título la esperanza y el formato de que es posible y que además vamos en esa dirección. De nuevo, gracias a todas las organizadoras y organizadores, que sé que esto necesita de una base grande, pero es la cooperación la que nos lleva a los grandes eventos de la vida y es lo que nos hace de alguna forma seguir esperando y seguir confiando. La confianza es básica en la vida social. Yo voy a empezar refiriéndome a cómo las niñas y las mujeres hemos sido siempre excluidas de los sistemas educativos. Y lo primero que hace un gobierno que es talibán, fascista, es intentar sacar a todas las niñas de los sistemas educativos. Es decir, el sistema educativo es una llave de vida. Si se la quito, la recluyo, la encierro, la aparto, la excluyo. No está, no es visible. O sea, la invisibilidad de las mujeres ha dado de sí mucho. Mucho al capital, mucho al machismo, mucho al patriarcado, invisibilizar nuestra vida. Entonces, digo, hemos sido siempre excluidas y desde el siglo XVIII, cuando los hombres empiezan a demandar la igualdad en la Ilustración, las mujeres también empiezan a decir, nosotras también queremos. Y hay una voz, aunque es un nombre británico, inglés y largo, Mary Wollstonecraft, que es la que primero se plantea la educación de las mujeres, que son las formadoras, las educadoras de sus hijos y de sus hijas. Y dices, ¿cómo es posible que las mujeres no podamos atender a la escuela, ni estemos formadas cuando somos nosotras las responsables? Es decir, es el primer grito, que después ha habido infinidad. En estos momentos empiezo por la primera y por la última, que está justamente haciendo lo contrario, que es una mujer que se llama Ana López Navajas, que es valenciana, y que su trabajo está consistiendo en investigar todas las mujeres que han tenido proyectos, que han colaborado en el mundo social, en el mundo educativo, en el mundo político, en el mundo cultural, que han estado en la vida y que obviamente nadie ha recogido, y no solamente recogido, sino ha incorporado nunca en el currículum. Estamos en el siglo XXI, en el año 2022, y todavía no aparece una mujer en el currículum. Ni física, ni astrofísica, ni ingenieras, ni astronautas, ni doctoras, ni literatas, ni poetas, ni nada. Seguimos estando invisibles para el currículum. Es decir, no sé qué pasará cuando aparezca la LOMLOE, si realmente va a ser un cúmulo que nos desborde o vamos a seguir igual. Yo creo que más bien, por tal como vienen las cosas, muchos cambios de repente como que no podemos esperar, por lo que yo me sospecho.
Pero, en fin, no quiero ser agorera ni pesimista, sino sigamos con la confianza y con la esperanza. Después de mencionar a estas dos mujeres que empiezan, una que está introduciendo, como os digo, la que os acabo de decir, que ahora mismo se me ha ido, Ana López Navajas, recogiendo todas las mujeres, tiene de hecho una publicación de no hace mucho tiempo. Voy a dedicar el ratito que tenemos a reflexionar con vosotras y con vosotros. Cuando hablamos de la coeducación como una herramienta de transformación, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Coeducar es simplemente cambiar o va más allá? O sea, ¿cambiar la escuela en qué sentido? Y si es cambiar la escuela, ¿se están dando en estos momentos las condiciones sociales, físicas, ideológicas, para que haya un cambio escolar? Me diréis todas y todos si pertenecemos al mundo de la educación. Sí, desde hace mucho tiempo. Es decir, hay ansiedad porque estos años que ya el mundo estaba cambiando, pero estaba cambiando digitalmente. Estamos en una gran movida digital, pero resulta que a más digitalización, menos humanidad. Y aquí hay un desequilibrio del cual me uno con lo que acababa Marina. O reequilibramos este tirón, o realmente nos hundiremos también en este aspecto. ¿Por qué? Porque la coeducación, llevamos 40 años trabajando en ella. Jamás ha sido un proyecto educativo, excepto 2 años del gobierno de Navarra, que se vino abajo gracias a la extrema derecha, que entró a saco, y a la Iglesia, lo hicieron como un vendaval o como un tsunami, lo destrozaron totalmente. Nunca ni el gobierno central ni los autonómicos se ha empeñado en la coeducación. ¿Por qué? Cuando realmente es un proyecto moralmente superior a cualquiera de los proyectos educativos. ¿Por qué? ¿Y por qué es moralmente superior? ¿Qué es lo que tiene la coeducación? ¿Qué atraviesa la coeducación? Que hay otros pocos proyectos que no incorpora, básicamente, el cuidado. Todas y todas las personas que estamos aquí somos hijas e hijos del cuidado. Si no, no estaríamos aquí. A todos nos han dado de comer, nos han enseñado a hablar, nos han enseñado a caminar, nos han enseñado a pensar, nos han enseñado a estudiar, nos han enseñado a tocar música, nos han enseñado a escuchar, nos han educado a acariciar, nos han educado a sentir ternura, nos han educado. Todos y todas somos hijos del cuidado. Con lo cual, lo mínimo que podemos hacer es reproducir, porque gracias a eso vivimos. Y además, otra cosa, lo mismo que el agua es imprescindible para el mundo físico, el cuidado es imprescindible para el mundo social. Si no hay cuidado, no hay vida, como si no hay agua, no hay vida. Entonces, esto, incorporarlo en el aspecto de por qué la coeducación es un proyecto moral superior. Pues mirad, os voy a hacer una comparación que me diréis, ¿cómo? Pues sí. Siempre hemos hablado de la empatía. Y a mí siempre hubo una historia que me rechinaba y no acababa de entender por qué. Hay que ser empáticos, hay que ser empáticas. Pero claro, en el fondo, empecé a leer a alguien que había hecho un estudio que ahora no recuerdo exactamente cómo se llamaba. Una persona de una universidad, no sé, era Wisconsin, en Estados Unidos, en la cual decía que no nos basta con ponernos en los zapatos de la persona que lo necesita. Porque es decir, lo que hacemos en estos momentos es lo que estamos haciendo con los ucranianos. Acogerlos, acogerlas, tenderles los brazos como país y si acaso meterlos, compartir el techo, la comida y curarles las heridas que tienen de dolor o de violencia. Pero eso ya es una acción y a eso se le llama compasión. Lo que pasa es que nuestro vocabulario está lleno de historias que tienen que ver con la religión, porque este país,
Bueno, pues fue católico apostólico romano, y la compasión era, ¿hay pobre? No, hay pobre no. Es el movimiento moral que nos hace caminar para resolver un problema, que tenemos las posibilidades como seres humanos de poder ayudar. Eso es compadecer, eso es la compasión. Lo otro, la empatía, que es la que siempre hemos tenido como la laica de la historia, tiene que ver con ponerme en la situación de, pero no actuar, no ponerme en acción. Entonces, vuelvo a la coeducación, es decir, ¿qué tiene la coeducación como proyecto? Como proyecto es un proyecto político, para empezar. ¿Por qué es un proyecto político? Porque implica un cambio. ¿Y ese cambio en qué consiste sobre todo? Pues por un lado es conseguir eliminar todos los géneros, todo aquello que nos ha limitado como mujeres y que ha limitado a nuestros hermanos, padres, alumnos, hombres, nos ha limitado, eliminarlo, educar en igualdad, y esto implica un cambio total y absoluto, y es tener valores diferentes. Decirme o levantar la mano, lo que queréis, ¿cuántas veces habéis escuchado el término bondad? ¿En infantil, en primaria o en secundaria? Hay términos que han desaparecido, conceptos que son vitales. Llámese la bondad. La bondad es un camino que puedes elegir moralmente. Y siempre, siempre que hay progreso, hay un proyecto moral detrás de. No religioso, no confundamos, ¿eh? O sea, el progreso va unido a la moralidad. Y esos son proyectos de progreso. Y la coeducación lo es. Y la coeducación lo es porque no solamente requiere del cambio de prácticas en cuanto al profesorado, que obviamente lo requiere. ¿Por qué? Pues porque tenemos una visión, como os decía hace un momento. Por ejemplo, invisibilizamos a las niñas sin querer. ¿Por qué? Pues porque nos han acostumbrado a ser más calladas, porque nos han acostumbrado a tener más recato, quizás, en un aula, a saber cuándo podemos preguntar. Mientras que a los chicos justamente esto nos lo hemos saltado. Yo creo que, si me habéis escuchado alguna vez, la primera vez que hablamos de masculinidades en la adolescencia, nos reunieron a un grupo de investigadoras en Milán y nos dijeron, os estoy hablando del año 93, y nos dijeron, ¿qué sería lo que haríais vosotras si en estos momentos tuvierais que implementar una medida para toda Europa respecto al género y a la educación? Ya estábamos por la representante Madeleine Arno de Inglaterra, la otra de París, la otra de no sé dónde. Estuvimos 2 horas discutiendo y dijimos, pues quizás ponerlo en pues no sé, en todas las escuelas de magisterio, además en la universidad, que sea transversal. Es decir, estuvimos discutiendo. Y la señora aquello dijo, el problema más grande, os estoy hablando en 1993, el problema más grande que tenemos son los chicos en este momento. Y siguen siendo. Le contaba ayer a Marina una anécdota que me pasó en Valencia no hace mucho, que estaba el secretario de Educación del Ministerio y el conseller de Educación, y que estaban hablando de la LOMLOE, de tal, de cual, y empezaron diciendo que lo que teníamos que hacer las chicas era seguir las asignaturas STEM. Y yo de repente sentí una rabia inmensa. Dije, otra vez nos piden que las chicas volvamos al mundo masculino, aprendamos química, aprendamos biología, aprendamos física, y los chicos siguen tocándose las santas narices, por no decir otra cosa. O sea, los chicos no hay problema. Claro que lo tienen, y grandísimo lo tienen. Pero no, The Boys no están en la agenda política. Y hay que ponerlos. Y hay que ponerlos no porque sean peores, simplemente porque no reciben educación de los afectos, porque no reciben educación de las emociones,
porque no saben distinguir muchas veces el bien del mal. Y ahora en estos momentos el hecho de la pornografía es simplemente incrementar incrementar la violencia sexual. Y se habla de que en nuestra, no sé si aquí tenéis la suerte de tener proyectos, por lo menos los teníais hace mucho tiempo, Arimaguada para mí fue el grupo excelente de educación afectivo-sexual, que además me leí todos sus proyectos y para mí son siempre lo han sido. Pero en estos momentos hay un vacío, pero vacío donde no hay referentes. Entonces, el que los críos miren todos los días pornografía, ¿qué pasa? Que piensan que eso es la norma. La norma de las relaciones sexuales, ¿qué pasa? Que luego las chicas dicen, es que nos ahogan, es que como sujetos pasivos de una relación que tiene que ser de igualdad, donde realmente el placer sea lo único que mueva a tener una relación sexual. Pero no. Es decir, la coeducación abre las puertas de la vida para que, de alguna forma, todo aquello que ha sido restringido, que ha sido pesado y medido, esto no, porque esto no es de niñas, el patio era de niños porque jugaban al balón en el centro del patio, las niñas fuera y los niños más débiles fuera. Las asignaturas, si era química, eran los que hacían la experimentación, las niñas tomaban nota y limpiaban. Es decir, los roles es tan aburrido, tan tedioso, volver a decir los estereotipos, los roles. Por Dios bendito, o sea, ya sabemos que el sexismo se actualiza cada día, lo mismo que el Facebook. Entonces, hacer investigación en el aula, por Dios bendito, es que no hay otra. O sea, no podemos fiarnos de lo que nos van diciendo, no, miradlo. Y no es tan difícil. Esta señora y yo hace muchos años con otro grupo de personas hicimos unos cuadernos que se llaman cuadernos para la coeducación, que obviamente se han quedado atrasados, los hemos reeditado, no por nada, para que los que quieran y las que quieran mirar en el aula tengan un pequeño imagen de cómo se puede hacer, luego ya actualizarlos ahora. Y se llaman cuadernos para la coeducación y hemos reeditado el de las pautas de observación, cómo mirar en el aula, qué mirar, el lenguaje, mirar los comportamientos, mirar las actitudes, mirar el currículum, mirar el patio. Es decir, el 12, el 13, el 14 están en... Ahora ya no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es igual. Si queréis después os lo decimos en la mesa. Ya lo consulto con Marina. Pero la historia es investigar, pero es investigar para poder saber qué cambiar y cómo aparecen los estereotipos hoy en día y cómo se mueve el sexismo entre ellas y entre ellos. Y si las chicas en estos momentos tienen proyectos vitales, si tienen incorporado qué, cómo se ven en 10 años, y los chicos lo mismo. Cómo aparecen como sujetos de toma de decisiones, sujetos masculinos o femeninas, dónde aparecen las desigualdades de forma más evidentes, cuáles son las preocupaciones que tienen. Es decir, hay todo un montón de historias que solamente las podemos saber, no por los que investiguen en Estados Unidos o en Inglaterra o aquí, sino ahí, donde estáis vosotras o vosotros en el aula, o si hacéis formación del profesorado, el profesorado me es igual, pero donde estéis, y vuelvo a decir, el sexismo está vivo más que nunca y el patriarcado ataca más que nunca. Esto es evidente y las resistencias para que esto fluya son enormes. ¿Y son enormes por qué? Porque de alguna forma saben que la igualdad es algo que nunca ha sido soñada, ni soñada ni querida, ni por el capitalismo ni por el patriarcado, que obviamente no tienen valores que son a los que yo me voy a referir, que son los que subyacen a la coeducación. A veces, cuando haces formación del profesorado y dices, ¿qué metodología utilizáis cuando trabajáis el respeto, las relaciones de respeto? Y te dicen clarísimamente, pues respetando.
Sí, y cómo respetas. O sea, cómo el alumno o la alumna sabe que están en una relación de respeto. Pues si les tengo que reñirles con cuidado. O sea, obviamente no lo piensan como una metodología de vida. Enseñar aquello que de alguna forma nos facilita la convivencia, nos facilita la comunicación, nos facilita el saber estar en el mundo con los ojos bien abiertos y además intentando de alguna forma ser también referentes para si somos profes, tanto de niñas como de niños. Entonces les dices, a ver, tú cuando sientes que te respeten, ¿en qué lo notas? Pues que me escuchan. Pues esta es una, la escucha. La escucha significativa. Cada persona necesitamos que la otra persona con la cual nos comunicamos o con el grupo con el que nos comunicamos nos escuche o escuchar. Es decir, o nos escuche y escuchar. Las criaturas necesitan esto para saber que son importantes en la vida de las madres, de los padres, de las abuelas, de los profes, de las profes. La mirada. Imaginaos que yo ahora estuviera hablando hacia allá. Diréis, esta señora se le fue. Claro, la mirada es importante porque quiere decir, te estoy mirando, te estoy viendo, pero porque eres importante para mí. Es decir, el hecho del saludo, el saludo cuando llegan las criaturas a la escuela, que no es que entren al aula, sino que les desees el buen día, pero no tanto por aquello de, no, sino vamos a pasar un día, darles, o sea, enseñarles a valorar el tiempo. El tiempo significativo, tremendamente, en qué utilizamos el tiempo. El uso del tiempo es básico y fundamental para que sepan que no pueden estar, como decía una criatura ayer que en la tele, que está 7 horas con el móvil. Dice, sé que estoy enganchado, decía el chaval aquel, sé que estoy enganchado. Claro, si le hubieran enseñado quizás que el uso del tiempo que tiene va a ser limitado en la vida, y cuando te das cuenta que realmente hay momentos en los cuales el tiempo es lo más preciado que puedes tener, pero darle el valor a aquello que realmente le dais valor. A los espacios es otra forma, es decir, los espacios, necesitamos espacios para movernos, necesitamos espacios de vida, espacios de juego, espacios de silencio. ¿Por qué no les enseñamos a estar en silencio? Para que se autoescuchen. No les podemos después pedir silencio sin más. Como decía el chiste aquel, empieza la clase de lengua, silencio. Bueno, pues no. Resulta que si es la clase de lengua, a lo mejor es mejor que tengamos comunicación. Pero al silencio se enseña, lo mismo que todo. Es decir, les podemos enseñar a los pequeñitos y pequeñitas, lo mismo que se refería Marina, la ternura. La ternura se enseña. Simplemente con saber pensar quiénes están conmigo y qué necesitan estas personas. El otro día me contaban en un grupo de reflexión que voy de vez en cuando, en una ¿cómo se llama? Una Bresol, en una guardería de 0 a 3 años. Las maestras y maestros que están allí, cuando se ven por la mañana, tienen una numeración del 0 al 10. Cuanto más al 10, o sea, cuanto más hacia el 10, es de mejor humor están. Cuanto más hacia el 0, están que han pasado una mala noche, se han peleado con el marido o la mujer, con los dos, con los niños. Entonces, todos los que bajan del 0 al 5, es aquello que dices, hoy decimos simplemente, hola, pero ya está. Y es una forma de decir, estoy pasando un mal día. Y mira, es numérico, y me lo decían, y digo, pues sí, hay 1000 formas de podernos comunicar para poder entender. Luego, si lo quieres, lo cuentas. Y dices, pues mira, es que pasé, yo qué sé, ayer me peleé, o ayer, yo qué sé, o se me... lo que fuera. O tuve una llamada, o mi madre se ha puesto peor, lo que sea. Y estoy preocupada. Pero por lo menos, tener
el hecho de conocer con quién están. Cuando hacíamos investigación en las escuelas, ¿qué fue lo que aprendimos? Que los niños no tenían ni idea de cómo eran las niñas y que las niñas no tenían ni idea de cómo eran los niños. Y cuando hacíamos el ejercicio, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser niña y de ser niño?, te aparecían todos los estereotipos posibles, que ahora serían otros o quizás serían algo iguales, no lo sé porque yo hace tiempo que no lo hago, pero que era el desconocimiento total. Las niñas son unas fabas, unas bledas, son medio débiles, medio tal, medio cual. Los niños son brutos, son agresivos, son... Cinco. Ni son todos agresivos, ni son las niñas. Es decir, enseñar a que se conozcan. Y para conocerse tiene que haber relaciones, tiene que haber proyectos comunes. Y esto, la coeducación, no es que lo permite, lo favorece. Lo favorece porque es el trabajo en grupo, es la comunicación. Es decir, el cambio no solamente es curricular, es de organización escolar, es de formación del profesorado, es de eliminación de los géneros, es el uso de los espacios, es el uso de los tiempos. Es decir, y luego el valor del reconocimiento, del conocimiento, del respeto, de la responsabilidad, de la autonomía. Cuando nos dimos cuenta que a más responsables los críos y las crías eran más autónomas o más autónomos, a menos responsables, más dependientes. Con lo cual, ¿qué hay que hacerles? Darles responsabilidades desde bien chiquitos. Es decir, todo aquello que les podamos dar herramientas para que empiecen su mochila, que es la que les va y las va a acompañar toda la vida. Cuanto antes mejor. Cuanto antes les enseñemos a decir no a una cosa que no quieren. Ayer mi nieta me decía, tío, ¿estás triste? Y me dijo, sí, porque he tenido un mal momento con unos amigos, porque me estaban insultando. Y le dije, no, cariño, aprende a decir no. Y además di no porque me molesta, porque me hiere, porque me duele. Para que, de alguna forma, esto es la forma de poderles dar instrumentos, herramientas, cuanto antes mejor. Pero para eso las tenemos que incorporar y tenemos que tenerlas claras. Entonces, vuelvo a decir, enhorabuena por este espacio de comunicación, de reflexión y muchas gracias.